Hoy vamos a comenzar con la historia de Abraham, porque, como creo que ya te dije antes de Dios venir a nosotros y hacerse hombre como Jesús, preparó un pueblo del cual él iba a nacer, y ese pueblo comenzó con un hombre elegido por Dios, Abraham. Dice aquí, Abraham confió en Dios. El Antiguo Testamento es rico en testimonios acerca de la fe y la confianza en Dios. Abraham vivió 2000 años antes de Jesucristo. ¿Recordás algo de su vida? ¿Sabés por qué su testimonio es tan importante? Lee el siguiente resumen. Y vos ves que entre paréntesis tenemos unas siglas. Se refiere al Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 12, ahí comienza a contarse la historia de Abraham. El Génesis comienza con la creación, que ya te la conté la semana pasada. A partir del capítulo 12 tenemos la historia de Abraham. Vamos a ir leyéndola de aquí, de la página, que vos la tenés después para descargártela, y yo te la voy a acompañar con algunas imágenes. Algunas vas a notar que son muy viejas, porque son de una Biblia para niños de cuando yo era chica. Tiene más de 50 años esas imágenes que yo escaneé. Dice aquí, Abraham era un pastor. Había nacido en Ur, en la región de Mesopotamia, pero vivía en Harán. Era pastor, y en aquella época los pastores eran nómadas, es decir, iban de un lugar a otro buscando pastos para sus rebaños. Abraham estaba casado con Sara, pero no tenía hijos, porque Sara era estéril. ¿Qué significa estéril? Que por alguna razón que ellos desconocían, Sara no lograba tener hijos. En aquella época no tener hijos se consideraba una desgracia, es cierto, la gente creía que Dios estaba enojada con ellos. Nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, Sara llevaba esto como una carga y una gran tristeza en su corazón, el no poder tener hijos. Recibió una orden de Dios. En la antigüedad la gente creía en muchos dioses, el de la lluvia, el de las cosechas, el del viento. Abraham, sin embargo, estaba convencido de que solo existía un Dios, creador del cielo y de la tierra. Un día Abraham entendió que Dios le decía, deja tu tierra y ve al país que yo te mostraré. Yo haré que seas el padre de un gran pueblo. Abraham se quedó pensativo. ¿Cómo podría ser padre de un pueblo si ya tenía 75 años y además no tenía ningún hijo? Pero hizo caso a Dios y se fue de Harán con su mujer, sus criados y sus rebaños. Fíjate que a veces Abraham está escrito distinto, ¿te diste cuenta? Porque Abraham al principio se llamaba así, Abraham, sin H. Después va a ser el mismo Dios el que le va a cambiar el nombre. A ver, sigamos leyendo. Mira, Dios le hizo una promesa a Abraham. Abraham llegó a Canaán, así se llamaba esta tierra a la que Dios le dijo que tenía que ir a vivir. Y se quedó en Siquén, hasta que a causa de una sequía se fue a Egipto. Años después regresó a Canaán y se estableció en Hebrón. Y Dios volvió a decirle, mira hacia el cielo y si puedes cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Abraham confió en Dios y en su promesa. Por eso decimos que Abraham es nuestro padre en la fe. La fe de Abraham fue siempre muy firme, muy fuerte, porque a pesar de que todavía Dios no le cumplía esta promesa, Abraham nunca dejó de creer en Dios y de hacer lo que Dios le pedía. ¿Te das cuenta? Sigamos leyendo. Dios cumplió su promesa. El tiempo pasaba. Abraham tenía 99 años cuando Dios le habló de nuevo, repitió su promesa, le cambió el nombre por el de Abraham e hizo con él esta alianza. Yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Claro, fíjate, cuando en la Biblia Dios cambia el nombre a una persona significa que le da una misión, una tarea muy importante. Y Abraham tenía la gran tarea, nada menos que de comenzar un pueblo, el pueblo de Dios. Y dice, Abraham siguió confiando en Dios y al fin
Sara dio a luz un hijo. Abraham le puso el nombre de Isaac y celebró una fiesta para dar gracias a Dios. Fíjate que también cuando dice que tenía 99 años, es probable que la Biblia esté exagerando. Sucede que lo que nos quiere decir es que este hijo Isaac fue un regalo de Dios, porque ya siendo tan ancianos, Abraham y Sara, era imposible que pudieran tener hijos, pero para Dios no hay nada imposible. Por eso Dios esperó, para concederle esta promesa, para que quedara claro que esto era solamente obra de Dios. En aquella época, como no había agua potable, no había remedios, la gente moría muy joven. Quizás llegaban a vivir hasta los 40 años como algo extraordinario. Por eso, quizás Abraham llegó a los 99, o a lo mejor menos, pero lo que nos quiere decir la Biblia, con este número tan elevado de años, es esto, que Abraham ya era muy anciano para tener hijos, pero como para Dios no hay nada imposible, entonces vino Isaac. Pasemos a la página 13. Hablamos de Abraham. El sacrificio de Isaac. En la antigüedad había pueblos donde se sacrificaban animales e incluso a los hijos primogénitos. El primogénito es el hijo mayor, el que nace primero, para ofrecérselos a los dioses. Claro, era común, sobre todo en los pueblos vecinos. ¿Por qué la gente sacrificaba a los dioses que creía que existían? Sus hijos o alguna otra persona, para evitar que los dioses se enojaran, que hubiera sequía, que les faltara el alimento. Claro, la gente no conocía al único Dios verdadero. Dios puso a prueba a Abraham y le pidió que ofreciera en holocausto a su hijo Isaac, que hiciera un sacrificio, que matara a Isaac ofreciéndoselo a Dios. Abraham erigió un altar, colocó leña, ató a Isaac y se dispuso a sacrificarlo. Pero Dios se lo impidió, diciendo: Abraham, no hagas daño a tu hijo, ya veo que confías en mí y que no me niegas ni siquiera a tu hijo único. ¿Por qué será que Dios le pidió que sacrificara a este hijo tan amado y tan esperado? Sí, fue una prueba, es cierto. Y vos fijate la fe de Abraham, que a pesar de que Dios le pedía esto tan doloroso, porque era este hijo tan esperado y era el único que tenía, y Dios le había prometido que iba a ser padre de un pueblo enorme, ¿cómo puede ser? Abraham no discute, Abraham confía en lo que Dios le pide y lo hace sin dudar, aunque le causa mucha tristeza. Esto es más una pista. Dios no va a pedir a nadie que sacrifique a su hijo, sino que es una pista que nos va anunciando lo que va a suceder con Jesús, Hijo de Dios. Jesús va a morir sacrificado en la cruz para salvarnos a todos, y Dios no va a detener ese sacrificio en la cruz. Sigamos un poquito más. Abraham, padre de los creyentes. Abraham murió cuando era ya muy anciano. Habiendo visto cumplidas las promesas de Dios, de él nació el pueblo que la Biblia llama pueblo de Dios. Por su confianza en Dios es modelo de todos los que creen en él. Por eso es considerado el padre de todos los creyentes. ¿Viste? Es lo que yo te decía antes. Observa en el mapa dónde se encuentran Mesopotamia, que significa entre dos ríos, y es el actual territorio de Irak. Canaán, que más tarde se llamó Israel y también Palestina, y Egipto. Dice acá que copies el mapa en tu cuaderno y señales el recorrido que hizo Abraham desde Harán hasta que se instaló en Hebrón. No, de ninguna manera vas a copiar un mapa. Dejémoslo así. Bueno, dice aquí: lee el vocabulario y escribí en qué consistieron estos hechos de la historia de Abraham. A ver, vocabulario dice: promesa, lo que uno se compromete a hacer a favor de otro; alianza, pacto o acuerdo entre dos o más personas. Entonces, la promesa de Dios a Abraham, ¿qué significa? Que Dios se compromete a darle un hijo y a hacerlo padre de un pueblo muy numeroso. La alianza entre Dios y Abraham es un pacto, un trato entre los dos. Yo seré
tu Dios y siempre te voy a proteger y te voy a hacer padre de un pueblo. Y el cumplimiento de la promesa, obviamente, Dios siempre cumple sus promesas. Fíjate que aquí concluye, Dios prometió a Abraham tierra y descendencia para formar el pueblo de Dios. Abraham confió en Dios y Dios, obviamente, cumplió su promesa. Pasemos ahora a la página 14. Jesús confió en Dios Padre. Y me parece que esto que nos plantea el cuadernillo es algo hermoso. Nosotros venimos de hablar de Abraham, que tanto confió en Dios, pero Jesús nos muestra un amor y una confianza por Dios Padre increíbles. Fíjate lo que dice. Jesús, igual que Abraham, también confió en Dios Padre y además de una manera insuperable. Jesús tenía tanta confianza en su Padre que lo llamaba Abba, que quiere decir papito o papucho, en arameo. Las siguientes escenas nos manifiestan su confianza en el Padre. Jesús hablaba con su Padre. Jesús se retiraba con frecuencia a orar, hablaba al Padre con un gran amor de hijo, hablaba con su Padre, le contaba sus preocupaciones, le daba gracias y lo alababa. Ahí dice un pedacito de lo que te voy a leer de Lucas, capítulo 10, del 21 al 22. Y dice así: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Fíjense que obviamente Jesús sabía que los apóstoles lo miraban y lo escuchaban orar. Jesús, durante toda su vida, fue viviendo de manera que nosotros pudiéramos ir siguiendo sus mismas huellas, copiando las cosas como Él las hacía. Él nos invita a hablarle así a nuestro Padre, Dios, un Padre que es el mejor de todos los padres, un Padre que no se enoja, un Padre que no castiga, un Padre que nunca nos deja solos, un Padre amoroso, que está siempre presente, que nos protege, un Padre muy especial, en quien podemos confiar ciegamente porque nunca nos va a defraudar. Después dice, Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Jesús se nos muestra como un hijo obediente. Para Jesús, Dios Padre era lo primero de todo. Confiaba tanto en Él que solo deseaba hacer lo que agrada a Dios. Y entonces le dice a sus apóstoles, ves que ahí está escrito en la historieta, he bajado del cielo para hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Ojo, que Jesús no era un robot, no era que no pensaba, no sentía, no estaba en desacuerdo. Cuidado, En realidad, Él elegía y se ponía de acuerdo con la voluntad de Dios Padre porque tanto lo amaba y tan unidos están. No es que Jesús se dejara llevar de las narices, como uno dice, sino que Él elegía, le hacía feliz cumplir con lo que Dios Padre le pedía. Dice, Jesús prefirió hacer lo que Dios Padre le pedía. Bueno, justo lo que te acabo de decir. En el momento más duro de su vida, cuando sabía la pasión y muerte que le esperaba, no dudó en hacer lo que el Padre le pedía para salvar a la humanidad. Aquí en el huerto de los olivos, antes de que se lo llevaran preso para matarlo en la cruz, Jesús reza y le dice a su Padre, Abba Padre, vuelve a nombrarlo con esa palabra de hijo tan cercana, papito, Abba Padre, todo te es posible, aparta de mí esta copa de amargura, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Para Jesús era muy importante no defraudar a su Padre, seguir lo que su Padre le pedía. Pasemos a la página 15. Sigue diciendo aquí, hablemos de Jesús. Jesús confió en Dios Padre hasta el final. Jesús murió en la cruz manifestando su confianza y entregando su vida al Padre. Jesús llegó al extremo
de morir en la cruz, de sufrir todo lo que sufrió por nosotros. Para eso vino al mundo. Pero antes de morir, sus últimas palabras fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La certeza de que Dios lo estuvo sosteniendo aún en ese dolor inmenso y que lo esperaba en el cielo para recibirlo. Nunca una duda sobre este Padre Dios. Es realmente emocionante y uno lo ve como difícil poder tener esta gran confianza. Tenemos que pedirle a Jesús que nos ayude a aprender de Él esa confianza en Dios. Bueno, y ahora fíjate, debajo tenemos unas actividades. Esta te voy a pedir que la hagas. Dice, comenta 2 acciones de Jesús que demuestren cuánto confiaba en Dios. Bueno, en realidad es lo mismo que vamos a copiar más abajo en el cuadro. Fíjate, dice, busca las citas del Evangelio propuestas en las ilustraciones, fíjate en las palabras de Jesús y escribí en tu cuaderno cuándo las dijo y a quiénes. Seguí este esquema. Es decir, fíjate que en la página 14 y acá arriba en la página 15 tenés en cada historieta escrito la oración de las palabras de Jesús, chiquitito, que ya las hemos leído recién. Entonces, vuélvelas a copiar donde dice palabras de Jesús. Cuando las dijo, pone cuándo, por ejemplo, la primera, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Las dijo cuando estaba rezando. ¿A quiénes? A Dios Padre. La segunda, he bajado del cielo para hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. ¿Cuándo las dijo? Cuando estaba con sus apóstoles. ¿A quiénes? A los apóstoles. ¿Sí? Bueno, vas completando esto como para recordarlo. Y después, acá tenemos como una línea de tiempo. No la vas a hacer, pero sí quiero que la leamos juntos para que podamos entender. Dice, para saber cuándo sucedieron los hechos de la historia y el tiempo transcurrido entre unos hechos y otros, utilizamos ejes cronológicos. Lee el texto del recuadro. ¿Cuántos años pasaron desde que vivió Abraham hasta que nació Jesús? Fíjate, dice, acá abajo, Antiguo Testamento, Abraham 1800 AC significa antes de Cristo. Quiere decir que Abraham vivió 1800, o sea, 1800 años antes que naciera Jesús ya vivió Abraham. Entonces, pasaron 1800 años hasta que llegó Jesús. Cuando nace Jesús, contamos el año 1. A partir de ahí surge el Nuevo Testamento. Y después, como verás, llegamos al año 2000 y seguimos, ¿no? Estamos en el 2020. Entonces, fíjate que acá dice, en nuestra cultura tomamos como referencia el nacimiento de Cristo. Claro, contamos el comienzo de los años cuando nace Jesús. Los años anteriores a este hecho se expresan con las siglas AC, antes de Cristo. Los años posteriores con las siglas DC, después de Cristo, o simplemente sin ellas. Si yo te digo 1700, es el año 1700, es después de Cristo. Si yo te digo 3500 AC, quiere decir que esto sucedió antes de que Jesús hubiera nacido, 3500 años antes, por ejemplo. Bien, dice al final, Jesús tenía una relación muy íntima con Dios Padre. Su confianza en Él lo llevó a acatar en todo la voluntad de Dios. Pasemos ahora a la página 16. Jesús nos enseña a confiar en Dios. Jesús puso de manifiesto que Dios es el Padre de todos los hombres y mujeres del mundo. Es el Padre bondadoso en quien podemos confiar con la seguridad de que no nos va a decepcionar. La siguiente parábola expresa esta imagen de Dios que revela Jesús. Recordá que las parábolas son relatos, son cuentos inventados por Jesús y que nos dejan una enseñanza especial, una enseñanza obviamente de fe. Jesús quiere enseñarnos cómo es Dios, cómo es Él y su amor por nosotros. Fíjate que acá dice Mateo 18, del 12 al 14. Yo te lo voy a leer de la Biblia. Y dice, ¿qué les parece?
Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Y lo dice refiriéndose a la gente. Acá, en la historieta, nos lo ilustra. Vamos a leerla. En la primera viñeta dice: un pastor tenía un rebaño de 100 ovejas, conocía a cada una y las cuidaba, así como Jesús nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre y con nuestra historia. Segunda viñeta: todos los días las llevaba a los mejores pastos. Pensá que un pastor muchas veces pasa la noche bajo el cielo, haga frío, haga calor. No se va a dormir a su casa, nunca deja solas a las ovejas, siempre se queda con ellas, come con ellas. Se asegura de que coman ricos pastos, de que tengan suficiente alimento. Si se lastima una, la cura. Así es Jesús con nosotros. Tanto se preocupa por nosotros y nos cuida y no nos deja solos nunca. Tercer viñeta, debajo. Por la noche las encerraba en el corral. Pero un día me falta una oveja. ¿Qué le habrá pasado? El pastor cerró el corral y salió a buscarla. No dijo: no me importa, me quedan 99, que se pierda una no es nada. No, porque para el pastor cada una de sus ovejas es importante, como para Dios Padre, cada uno de nosotros es único, irreemplazable y muy importante. Cuando la encontró, se puso contentísimo, abrazó a la oveja con cariño y la llevó al corral. Jesús añadió: Dios es así, como este pastor que conoce a sus ovejas y se preocupa de cada una de ellas. Bueno, quedémonos pensando en este Dios Padre tan diferente, el mejor de todos los padres, y en Jesús, que nos enseña que podemos confiar en Dios Padre y estar seguros de que siempre está con nosotros, no nos deja solos y que si en algún momento nos perdemos, nos va a volver a buscar. ¿Cómo? Con la gente buena que nos enseña a ser buenos. Mamá, papá, los abuelos, la seño. Todas las personas buenas que nos dan un buen consejo, que nos dicen: no te portes así, no hagas eso, no te conviene, es Papá Dios, que siempre me está hablando y cuidando a través de las personas buenas que ha puesto a mi alrededor. Bueno, quedémonos pensando en esto. Seguimos la próxima semana.